Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en esta nueva edición de los informativos comentados por Jorge Kay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Palabras del presidente israelí en el acto por la Shoah. La historia no perdonará a quienes destruyen a Israel desde dentro. Israel tendrá un único enviado al funeral del Papa tras el deterioro de las relaciones con el Vaticano a raíz de la guerra de Gaza. El enviado de Irán al Líbano afirma que el buscapersonas de Hezbollah que lo hirió estaba en su oficina como medida de protección. El gobierno español tiene adjudicados otros 9 contratos de compra de armamento a Israel pendientes de cerrar. Los bomberos combaten los incendios en el área de Beit Shemesh durante la noche, pero se permite el regreso de los evacuados. Estos son los asuntos de estas noticias que comenzamos ahora con la primera de ellas. Al hablar en la ceremonia oficial del Estado en Yad Vashem para el Día de Recordación del Holocausto este miércoles, el presidente israelí Isaac Herzog hizo un llamamiento urgente a la unidad nacional frente a las que llamó terribles divisiones dentro de la sociedad y dijo que la historia no perdonará a aquellos que están desmantelando el Estado judío desde dentro. Les pido desde lo más profundo de mi corazón, unámonos toda la casa de Israel, suplicó Herzog. Convirtamos estos días, los 10 días santos, desde ahora hasta el Día de la Independencia, en un momento de responsabilidad nacional. Apaguemos las llamas, reconciliemos nuestros corazones. Herzog comentó que a menudo se reúne con sobrevivientes del Holocausto para compartir historias personales terribles, pero todas concluyen con el mismo mensaje. Presidente, por favor, le rogamos, le exigimos, la división que nos rodea es terrible. Que haya unidad en el pueblo. Herzog también destacó: no debemos permitir que el veneno de las redes sociales y los expertos en difamación y polarización se apoderen del alma del pueblo y nos destruyan desde dentro. Sus comentarios se producen en medio de profundas divisiones en la sociedad israelí, sacudida por más de 18 meses de guerra y por los esfuerzos del gobierno para reformar el poder judicial, una medida que muchos consideran que socava la democracia y el Estado de Derecho del país. La ceremonia de este año conmemoró los 80 años del fin del Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis y sus cómplices. Herzog dijo que si bien nada se compara con la escala y la sistematicidad del Holocausto, es imposible no estar expuesto a los aterradores testimonios del corazón del horror del 7 de octubre y no quedar conmocionado por los ecos de esa catástrofe histórica. Después de Herzog, el primer ministro Benjamín Netanyahu comparó al grupo terrorista Hamás con los nazis y prometió traer de regreso a todos los rehenes de Gaza. También contrastó la vulnerabilidad de los judíos durante el Holocausto con la actual fuerza militar de Israel. Bueno, este día, el día en que Israel rememora a los combatientes y aquellos que lucharon contra los nazis en las últimas batallas en la Segunda Guerra Mundial, y digo últimas batallas porque era cuando se estaba desmantelando el gueto de Varsovia y iban a aniquilar a los pocos judíos que quedaban, pues es un día muy especial dentro de los días oficiales, digamos, del Estado de Israel. Ya saben que en el mundo judío hay festividades que tienen una raíz religiosa, pero tal como mencionaba aquí el presidente israelí Isaac Herzog, él lo llama los 10 días santos porque en general se conocen como los 10 días santos aquellos que van desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, es decir, desde el principio del año judío al Día del Perdón. Pero aquí estamos hablando de otros 10 días santos que son los que van desde la conmemoración del Holocausto a la semana próxima, que el miércoles 30, se conmemora a los caídos en las luchas de Israel, y al día siguiente, el día en este caso el 1 del mes próximo, el mes de mayo, pues este año según el calendario hebreo cae el día de la independencia de Israel, y por lo tanto pues en este periodo
de los próximos días, pues se recorre todo el dolor y toda la alegría a la vez de la existencia del Estado de Israel. Pero, como bien señala el presidente, en estos tiempos últimos, pues Israel corre un peligro que no es solamente el que proviene de fuera, sino también el que proviene de dentro, de las divisiones internas, las tensiones, aquellos que tratan de promover agendas políticas que a veces provocan más dolor dentro de la población y en este caso incluso, según algunos, pues tratan de socavar las bases de la propia democracia israelí con el tema de la reforma judicial que intenta llevar a cabo el gobierno y que dejaría en sus manos prácticamente a los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Esta es una lucha que empezó antes de esta guerra, pero durante esas manifestaciones masivas, pues dio inicio esta guerra que es a tenor de cómo la ha calificado el propio primer ministro, una guerra existencial, es decir, que de ella depende la propia existencia de Israel. Y hoy en día, pues esa existencia, como vemos, está amenazada también por fuera, y esto Israel está logrando superarlo a través de victorias sobre Hezbollah, sobre la caída del régimen de Siria, los aprietos en que está poniendo al régimen iraní y en general el apoyo de Estados Unidos contra los hutíes. Pero en el plano interno, pues Israel en estos últimos tiempos se está viendo muy amenazada, e incluso los propios sobrevivientes del Holocausto, que en general tienen muchos años y han pasado y vivido muchas experiencias trágicas en su vida. No olvidemos que el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar hace justamente 80 años. Es decir, que los sobrevivientes son gente que al menos tienen más de 80 años, y los que tienen algún recuerdo de esa época incluso tienen algunos añitos más, y han sido muy claros en sus mensajes al propio presidente cuando le dijo, le rogamos, le exigimos, la división que nos rodea es terrible, que haya unidad en el pueblo. Eso es algo que está intentando el presidente y que supuestamente también están intentando otros políticos, pero a veces, digamos que postergan los deseos de la mayoría por los propios deseos de sus formaciones políticas, coaliciones o aspiraciones personales, desgraciadamente. La mayoría de las grandes naciones enviarán jefes de Estado o de Gobierno o miembros de la realeza al funeral del Papa Francisco el sábado, pero Israel estará representado únicamente por su embajador en el Vaticano. La decisión de mantener la representación al nivel más bajo posible es una señal de hasta qué punto se han deteriorado las relaciones de Israel con el Vaticano desde el comienzo de la guerra en Gaza en 2023, dijeron algunos diplomáticos. Poco después de anunciarse la muerte del Papa Francisco el lunes, la cuenta en la red social X del gobierno israelí publicó un mensaje que decía: «Descanse en paz, Papa Francisco, que su memoria sea una bendición». También mostraba una imagen del Papa visitando el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Sin embargo, posteriormente, esta publicación fue eliminada por error. Israel participará en las exequias en el Vaticano por el embajador en la Santa Sede desde septiembre último, Yaron Sideman. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, describió en las redes al difunto Francisco como un hombre de profunda fe y compasión ilimitada. Las relaciones entre Israel y el Vaticano se han deteriorado durante la guerra de Gaza, ya que a pesar de que el Papa pidió repetidamente la liberación de los rehenes y se reunió a menudo con sus familiares, se volvió cada vez más crítico de la conducta de Israel a medida que la guerra se prolongaba. Entre otros muchos ejemplos, en enero último, el Papa calificó de vergonzosa la situación humanitaria en Gaza,
lo que provocó críticas del rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, quien acusó a Francisco de indignación selectiva, aunque estos días ha visitado su cuerpo en la capilla de la Residencia Vaticana donde falleció y ha dicho que asistirá al funeral de Francisco, aunque se celebre en sábado. Bueno, este ejemplo es solamente uno de una serie de ejemplos que realmente desde hace meses pues el Papa Francisco en sus discursos pues hacía alusión a lo que sucedía en la guerra en Gaza como si solamente hubiera un bando en ello, ¿no? Es decir, como si solamente se pudiera pedir el freno de las agresiones a Israel. Nunca mencionó el grupo Hamás. Y de ahí viene esta expresión del rabino jefe de Roma de indignación selectiva, es decir, se indignaba con la respuesta israelí, pero no con los ataques del grupo terrorista, o al menos no lo expresaba así. Así que, bueno, el tema de las relaciones con el Vaticano durante estos últimos año y medio, pues ha ido en declive y en los últimos tiempos todavía peor. Así que bueno, vamos a esperar y ver cómo continúa el papado y cuáles serán las relaciones que en el futuro pueda mantener Israel con la Santa Sede en Roma. El embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, quien resultó herido en la detonación israelí el año pasado de miles de buscapersonas y dispositivos de comunicación en poder de operativos de Hezbollah, afirma que no llevaba personalmente el dispositivo y que el buscapersonas estaba localizado en su oficina, lo que le provocó heridas en la explosión. En una reciente entrevista televisiva afirmó que el dispositivo se concibió como medida de protección. Describe un estado de alerta elevado durante la guerra, especialmente tras el ataque israelí de abril de 2024 contra la embajada iraní en Damasco. Afirma que la presencia del buscapersonas tenía como objetivo garantizar la comunicación durante cortes de electricidad o fallos de la red. Y añadió: el crimen de detonar buscapersonas en el Líbano por parte del enemigo sionista no distinguió entre jóvenes y viejos, a pesar de que la operación solo detonó dispositivos que formaban parte de una orden de envío de Hezbollah y que estaban destinados a sus agentes. Sí, bueno, esta explicación que da el embajador de Irán en el Líbano lo que hace es poner mucho más claro su implicación en no solamente la financiación de Irán al grupo terrorista Hezbollah, sino su implicación directa en los ataques contra Israel, porque llevaba ese buscapersonas. Él dice que no lo llevaba personalmente, pero si no lo llevaba personalmente y apenas estaba en la oficina, no hubiera resultado herido porque las explosiones estas eran con una carga mínima, que es lo que entraba en un dispositivo como ese que es pequeño, que se lleva en el bolsillo y que por más que le pongamos muchos elementos explosivos, pues también tenía que funcionar como buscapersonas. Así que está buscando justificar el hecho de que él, como un iraní que estaba en territorio libanés, hubiese explotado y hubiera perdido también, creo que parte de una mano en la explosión, pero en realidad era un agente encubierto, o no encubierto, porque actuaba totalmente de forma que todo el mundo sabía qué estaba haciendo ahí, que era subvencionando, armando y, digamos, también asesorando los ataques de Hezbollah contra Israel. Y bueno, y por eso resultó herido, porque entre otras cosas no estallaron todos los buscapersonas que hay en el Líbano, o que había en el Líbano, ni tampoco todos los buscapersonas que tenían miembros de Hezbollah, solamente la cúpula que recibió ese mensaje, un mensaje que tenía que ver con preparativos para el ataque, pero que a través de el mecanismo que activó Israel, pues hizo estallar estos dispositivos que, fíjense qué casualidad, que
desde entonces el grupo Hezbollah se ha quedado prácticamente inerme, a pesar de que armas tiene a punta pala, es decir, tiene los depósitos llenos, pero lo que no tiene es a toda su oficialidad y los responsables de alto rango en situación de poder prestar batalla frente a Israel. Y eso los ha llevado a firmar esa tregua en la que Israel sigue prácticamente todos los días comprobando que no se rompan los términos que sean estipulados de la retirada de este grupo terrorista de la zona sur del Líbano. Y bueno, lo que vemos es que si siempre han mentido, ahora siguen mintiendo y siguen vendiendo esas mentiras al mundo árabe que quiera seguir creyendo en las mentiras, porque las verdades son tan obvias que aquellos que todavía prestan atención a este tipo de explicaciones es que no solamente que los convencen, sino que están convencidos de antes, que son acólitos y seguidores y afiliados a las mismas ideologías y actuaciones que buscan la eliminación del Estado de Israel, aunque no sean vecinos, aunque no sea una amenaza para Irán la existencia del Estado de Israel, sino al contrario. Para Israel es una amenaza el tener un país que supera en población, que digamos duplica, 20 veces más población que Israel, que tiene Irán, y que tiene afán expansionista no solamente respecto a Israel, sino a todo el mundo musulmán. Están todo el mundo de Oriente Medio inmerso en una guerra civil dentro del mundo islámico entre chiitas y sunitas, y bueno, esta ha sido una de las últimas batallas que se han librado y que han sido desafortunadas para el régimen sunita, que durante los últimos 20 años ha intentado controlar todo Oriente Medio. Hoy en día se encuentra en una situación poco favorable, pero desgraciadamente, y ahora van a entender por qué digo desgraciadamente, el gobierno de Trump trata de hacer un acuerdo que no se separa mucho del acuerdo del cual se alejaron hace unos años, y que ahora con las mismas condiciones pues parece que están dispuestos a aceptar. Es decir, que Irán siga produciendo energía atómica, es decir, que Irán siga progresando hacia la posesión de un arma atómica, y esto es algo que Israel no puede admitir, ni tampoco otros países de la zona. Es decir, cuando dentro de 2 semanas Trump visite, por ejemplo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, pues creo que oirá este discurso mucho más claramente que ahora, que solamente Israel es el que retumba en sus oídos. El gobierno español ha decidido rescindir un contrato de compra de balas a Israel tras haberlo firmado hace pocos días debido a las presiones de los miembros de su coalición de gobierno. Se trata de una compra por un valor de poco más de 5 millones de euros, formalizada la pasada semana por el gobierno español, a pesar de que había dicho que la cancelaría. No es este el único contrato pendiente de oficializar, sino que existen al menos otras 9 adquisiciones ya adjudicadas a empresas israelíes a la espera de ser formalizadas. Este gobierno ha cerrado al menos 31 contratos de compra de armamento a Israel desde octubre de 2023 hasta hoy. En total serían unas 40 las adjudicaciones o formalizaciones de compra a empresas militares israelíes, a sus filiales o intermediarias desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, por un valor total de 1.041 millones de euros. Entre las adjudicaciones pendientes de formalización destacan 2 contratos a empresas militares israelíes o a sus filiales en territorio español, ambos calificados como no sustituibles. Cuando el Ministerio califica de no sustituible un contrato, quiere decir de que o se firma con esta empresa o que no puede disponer de esta tecnología.
¿Por qué? No es porque Israel tenga el monopolio de la fabricación de elementos de combate, pero sí que Israel tiene la experiencia de combate que no tiene ningún otro país en el mundo. Es decir, que han aplicado y utilizado partes de las tecnologías utilizadas o directamente estas armas en enfrentamientos bélicos reales. Para muchas fábricas de armamento en el mundo, pues lo que hacen es imprimir folletos con estudios técnicos, pero que esto sería como vender medicamentos sin haberlos probado con pacientes reales, solamente con cobayas y con animales de laboratorio. Pues esto es lo que pasa con la venta de armamento en el mundo, que por eso Israel es puntera, porque no pudo fiarse durante su existencia, que apenas lleva 70 y pico de años, del suministro de armas de terceros países, porque estos se ven afectados por intereses políticos y presiones ideológicas, etcétera, etcétera. Así que Israel desde hace ya bastantes años, decenios, ha empezado a desarrollar su propia tecnología militar, y no solamente una tecnología basada en cuestiones de balas y disparos, sino también cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la ciberseguridad y otros elementos en los cuales es puntero justamente por la necesidad de protegerse a sí mismo. Ahora España justamente reacciona no desde un punto de vista objetivo, sino desde un punto de vista ideológico por el color de este gobierno actual y la coalición de gobierno y las presiones que una parte de la coalición de gobierno ejerce sobre el resto de la coalición. Porque no olvidemos que esta compra de la que habíamos hablado al principio se había anunciado, creo que fue el miércoles pasado, es decir, hace apenas una semana, y de pronto resulta que ahora se anula la venta, se rescinde el contrato de compra. Y yo no soy un experto en comercio internacional, pero sí que tengo por convicción que en cualquier contrato de compra, si alguien dice que quiere rescindir el contrato y el contrato está firmado, pues van a tener que pagar de todas maneras, sin recibir el material. Es decir, que a España este gasto ya lo tiene comprometido. Y es más, es posible que todos los otros gastos de los que hablamos, los que tienen pendientes, alguna decena también estén justamente en la misma situación. Es decir, que España vaya a regalarle a Israel 1.000 millones de euros en la situación actual que se vive, o de dólares, perdón, si no hablo con una moneda o con la otra, ¿no? Esto es una situación que no solamente es un problema para la economía del país, sino que es un problema para la seguridad del país. Ya saben que en estos mismos días España ha anunciado, el presidente español ha anunciado que elevará el coste o la proporción en el presupuesto del gasto militar, aunque él lo ha disfrazado como medidas de defensa y de seguridad. Y esto no creo que sea una cantidad ni unas inversiones que vayan a convencer en la Unión Europea, es decir, que va a estar bastante lejos de lo que se va a exigir en la Unión Europea, que ya han exigido que los países miembros superen el 3%, y aquí se llega al 2%, cuando posiblemente la mitad del aumento no sea para temas que tienen que ver con la defensa, sino conceptos mucho más abstractos como la seguridad, que no siempre son de aplicación militar, sino que tienen otro tipo de aplicaciones, ¿no? Así que bueno, España se está metiendo en un berenjenal en el tema de la seguridad, y a pesar de que desde el inicio de esta guerra, pues el gobierno español se ha posicionado en un puesto bastante enfrentado al gobierno israelí, han seguido las inversiones y contratos de compra de material militar. Estamos hablando de que todavía faltan por
entregarse otros 10 contratos por unas cantidades importantes, y no solamente por las cantidades, sino por la tecnología que solamente Israel, entre todos los países del mundo, le puede proporcionar a España. Así que aquí tenemos un enfrentamiento entre ideología y seguridad, y de momento España ha apostado por la ideología. Los bomberos israelíes dijeron el miércoles por la noche que tendrían que trabajar intensamente durante la noche para apagar un gran incendio en el área de Beit Shemesh, pero que era lo suficientemente seguro para que los residentes cercanos regresaran a sus hogares después de haber sido evacuados más temprano ese día. 3 bomberos y una policía resultaron heridos durante estas labores debido a los fuertes vientos y el intenso calor, además de otras 9 personas con heridas leves, entre ellas 7 bomberos y 2 civiles. Además de más de 100 escuadrones de bomberos, junto con el Servicio de Bomberos y Rescate y la Policía de Israel, operaron camiones de bomberos pertenecientes a la Fuerza Aérea de Israel y a la Dirección de Tecnología y Logística. El Servicio Meteorológico de Israel había advertido sobre condiciones climáticas extremas para el martes y miércoles, con potencial de temperaturas récord. Bueno, este es un problema que no tiene que ver con la seguridad y con la guerra, sino con el clima, que evidentemente no solamente crea desgracias, por ejemplo, en nuestro país con las inundaciones que produjo la Dana de noviembre último, sino que esta situación se está viendo en todos los países del mundo, y en el caso de Israel se ha visto durante las últimas semanas con unas olas de calor muy intenso en todo el país y que ya han provocado incendios forestales a muy grande escala, y desgraciadamente quizás que estamos viviendo y del que hablamos ahora no sea el último, así que habrá que sumar a las tensiones para la vida en este país también las desgracias que nos trae la naturaleza. Aquí nos despedimos de este informativo. Les esperamos la semana próxima con más noticias en Radio Sefara.